Ola a todos e a todas. Temos o prazer de ter connosco de novo nestas xornadas organizadas por Bibliotecas Escolares de Galicia a Freddy González da Silva. Freddy González é promotor de lectura, guionista, escritor, especialista en literatura infantil e juvenil, creador da revista Pez Linterna, que podedes seguir online. Traballou no Banco de Libros como coordinador de comité de selección, tamén é profesor do mestrado de libros e literatura infantil e juvenil da Universidade Autónoma de Barcelona, e ademais de ter sido coordinador de marketing da editorial SM en Colombia. E foi tamén libreiro na libraría El Bosque de la Maga Colibrí de Gijón. Foi guionista de televisión para varias cadeas internacional, é autor de 3 libros para nenos, é tamén autor de artigos para revistas especializadas, actualmente profesor na Universidade de Zaragoza no mestrado de lectura, libros e lectores infantís e juvenís, e vai imparte formación por moitos lugares. Publicou un libro que se titula La nostalgia del vacío, la lectura como espacio a la pertenencia a los adolescentes, onde reflexiona sobre o seu labor como mediador de clubs de lectura juvenís en bibliotecas de Xixón en Barcelona. Temos ocasión agora de escoitar unha experiencia que levou a cabo durante este último ano. Estade atentas porque é moi interesante como pode transformar a lectura os nosos adolescentes. Buenas, soy Freddy González da Silva. La presentación que quiero hacerles hoy es una presentación bastante particular porque se trata de una experiencia que hice de promoción lectora a partir de los espacios bibliotecarios con los adolescentes durante el 2020. 2020, que fue un año bastante particular, porque fue un año de pandemia, y parte de lo que quiero mostrar con ustedes o de hacer un recorrido junto a ustedes de cómo fue ese proceso mental que me llevó al desarrollo de un proyecto que la verdad ha sido bastante gratificante tanto en los resultados como en el impacto que tuvo posteriormente. Esta presentación que vamos a ver a continuación, donde vamos a ver este proceso paso a paso, se llama Habitar el ruido, o lo quise llamar Habitar el ruido, y tiene una intención, porque precisamente parte de lo que ocurre en el 2020 fue un exceso de ruidos que ya venían ocurriendo en años anteriores y que se unen también de alguna manera al tema de la pandemia. Entonces, Habitar el ruido, la conversación literaria con adolescentes. Y comienzo con este pequeño texto del libro Flavio de Rosalía de Castro, que dice: yo me ahogo en las blancas paredes de tus habitaciones mudas y sin ruido. En este ejercicio literario que hace Rosalía de Castro, de Flavio, que es un ejercicio sobre el desamor, y es un ejercicio sobre el desencuentro, un ejercicio literario sobre el desencuentro, en esta parte en la que ella habla de estas habitaciones en la que ella se siente ahogada, ¿no? Como imagen metafórica, precisamente porque son habitaciones que carecen de algún sonido, ¿no? Que están vacías, que tienen una ausencia real. Es un ejercicio literario que a Rosalía de Castro le señalan como parte de su juventud, ¿no? Que ella construyó durante su juventud, y en ese momento en específico ella está hablando en el libro de sus padres, ¿no? Tanto del padre, de la madre y de la ausencia que esto implica. Yo quería empezar con esta cita de Rosalía de Castro porque, bueno, precisamente mucho del ejercicio que nosotros vivimos durante el 2000, y lo uso como ejemplo por ser un espacio en crisis que nosotros tuvimos, en el que nosotros tuvimos que ir resolviendo nuestras propias conversaciones internas y las conversaciones con el otro. En este caso, también, y es lo que incluyo ahora, las conversaciones con los adolescentes.
nosotros tuvimos que estar en un espacio demasiado mudo, demasiado en silencio, tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, encerrados en nuestras habitaciones, eh, sin un ruido que nos representara, sin un ruido que nos nombrara, sino con el ruido de muchas cosas que estaban ocurriendo alrededor y de cómo nosotros podríamos tratar de sobrevivir o anticiparnos a todo lo que iba a ocurrir con ese ruido. Los primeros meses del 2020, los clubes de lectura de jóvenes que se venían realizando en las bibliotecas públicas de Gijón tuvieron que darse un alto por un tema presupuestario en el que se vio de alguna forma afectado los primeros meses de estos clubes. Es decir, no, se iba llevando, se había ido llevando un proceso bastante coherente en los últimos años del proyecto de los clubes de lectura y en algún momento se tuvo que hacer un parón para, durante unos meses, para considerar a partir de qué mes se reiniciarían las actividades de los clubes de lectura. En Gijón específicamente, con esta dinámica que yo quise llamar en tiempo presente. En tiempo presente porque precisamente como eh, había sido una decisión muy de manera inmediata y que no correspondía con el pasado que nosotros veníamos llevando, yo lo que quería decirles era que el tiempo presente siempre puede ser maleable y podemos siempre estar en constante conquista, ¿no?, de este tiempo presente. Y para eso, estos participantes que ustedes están viendo, estos nombres que ustedes están viendo de manera vertical, son las personas, los chicos que decidieron participar dentro de la dinámica, son Adri, Ariel, Eloy, Nuria, Sara y Telmo, y la dinámica comenzó de la siguiente manera, con un ejercicio de libertad, y ya vuelvo a los objetivos. Este ejercicio de libertad constaba en que yo les iba a enviar unas postales con unos ejercicios del arte, como me gusta llamarlos a mí, unos ejercicios cotidianos del arte, y que ellos tenían que llevar a cabo. Ejercicios cotidianos del arte podían ser desde vete frente al mar y escucha esta canción que te estoy recomendando, o busca la serie tal en el minuto tal y disfruta de esta escena, o eran distintos tipos de ejercicios en los que ellos podían encontrar un espacio de reflexión y una invitación para participar en este tiempo presente. Las personas que quisieran participar, estos adolescentes que recibían las postales, lo único que tenían que hacer era responderme con una postal y enviarme una foto con que habían recibido, enviarme una foto con que habían recibido la postal e inmediatamente enviarme una postal con otro ejercicio creativo. ¿Cuáles eran los objetivos iniciales, ¿no?, que yo tenía con este proyecto? Era ofrecer un acompañamiento al lector a través del diálogo, es decir, mantener ese diálogo que ya teníamos en los clubes de lectura, seguir sosteniéndolo con ellos, sin necesidad de tener el encuentro mensual, pero que si pudiéramos mantener con vida estos grupos de WhatsApp que nosotros ya teníamos establecidos y poder seguir sosteniendo este diálogo a partir de, en este caso, objetivos más creativos. Quería proponerles posibilidades creativas como posibles oficios, es decir, quería mostrarles cómo la cultura, más allá de un mero entretenimiento, que es una de los grandes peligros que ocurre en la actualidad con respecto a cómo se entiende lo cultural, eh, explicarles que más allá del hecho del entretenimiento, la cultura o los distintos formatos que pueden representar la cultura, también son un espacio de acompañamiento y son un espacio creativo y una labor y un oficio, ¿no? Y un oficio que puede ser considerado también para posibles decisiones a futuro en cuanto al trabajo. Y mi intención era también darles a ellos también liberar un poco este proyecto del club de lectura bibliotecario, porque yo no quería invadir ese espacio, porque ese espacio pertenece a la biblioteca y yo soy solo un mediador en ese caso. Entonces yo lo que quería era mantener, sí, el acompañamiento al lector, pero a partir de estos ejercicios creativos que a ellos nos invitan a pensar cómo se posicionan ellos también ante este hecho cultural, porque muchos de ellos ya eran grandes, ya tenían 15, 16 años y que estaban reflexionando sobre el futuro. Dialogar alrededor de sus formas de representación,
es decir, que ellos pensaran en cómo se representa el adolescente y cómo se representan ellos en la actualidad y cómo se sienten ellos cómodos o no con esta imagen de la adolescencia que se tiene de ellos, y luego entender tanto el concepto que ellos tienen de lo cultural y su relación que ellos tienen con el hecho cultural. Es decir, cómo se vinculan ellos con la cultura, cómo se vinculan ellos con lo literario, qué leen, qué no leen, qué cosas les gusta realmente, a qué cosas les gusta realmente acceder y qué cosas creativas pueden ellos ingeniarse, ¿no? Como estos posibles ejercicios creativos. Más allá y sacarlos un poco del espacio también de las redes sociales, entendiendo que en las redes sociales potencialmente o en el mundo digital ellos también tengan unos espacios de representación y unas formas de contarse bastante interesantes. Pero bueno, esto era más un ejercicio desde quizás lo artesanal, desde una reflexión del oficio y más que de la profesión, y experimentar ejercicios tanto creativos como artísticos, como de construcción de historias, y ya van a ver un poco cómo fue llegando. Este ejercicio de libertad les ofreció a ellos la posibilidad de participar de manera libre y voluntaria dentro de este proyecto, y entonces iniciamos el ejercicio de la palabra. Un primer ejercicio que yo les quise hacer a ellos fue que mmm, se confrontaran a la palabra escrita. Que se confrontaran a la palabra escrita aún y cuando quizás no todos ellos tengan necesidades de escribir como forma, ¿no? Que no sea un oficio real para ellos o que no sea una necesidad real para ellos, porque no todo el mundo puede articular una historia o no todo el mundo quiere o está en la voluntad de construir una historia, ¿no? Y en eso se diferencia un club de lectura a este tipo de proyectos creativos. Que en un club de lectura todos estamos a la labor de comentar alguna lectura que hayamos hecho de manera colectiva. Con este ejercicio de la palabra, volvemos al ejercicio de la libertad, exploremos el oficio, ¿no?, de la palabra y de cómo se relacionan ustedes con ella. En este ejercicio de la palabra, yo lo que les propuse fue hacer un micro relato, luego de hacer una especie de disertación y de reflexión colectiva acerca del microrrelato, acerca de la historia del microrrelato, y donde fuimos analizando las distintas variantes del microrrelato, no solo desde el famoso microrrelato de Monterroso, sino a partir de distintos ejercicios que siguen existiendo y siguen ocurriendo en la actualidad. Y de cuáles son las cualidades narrativas que ocurren dentro de un microrrelato, ¿no? Y de cómo la palabra usada puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Pero yo no los quería invitarlos a hacer el microrrelato por hacerlo, como siéntate ya en un Twitter, sino que realmente reflexionaran sobre sus potencialidades, ¿no? Sobre lo que un microrrelato puede decir. Y para eso pensé, ¿qué les puede dar de verdadero resultado a ellos escribir un microrelato? Que yo les diga y que yo les responda, wow, qué bien tu microrelato. No, probablemente si lo queremos confrontar al ejercicio creativo como un oficio, lo que necesita es una pared de rebote, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió invitar a una serie de personalidades del medio editorial y del medio cultural que fueran las personas responsables de darles un feedback sobre este ejercicio de la palabra que ellos estaban desempeñando. Es decir, darles un peso importante o darles una consideración importante al hecho de ellos tomarse el tiempo de poder hacer estos ejercicios creativos. Eloy, en este caso, no les voy a poner todos los ejemplos de los microrelatos, sino son estos dos. El de Eloy, por ejemplo, fue el relato ganador, el que fue considerado por la mayoría de los invitados como el relato con más potencial. Dice, otro día igual y la cafetera comenzó su trabajo mientras me colocaba mi maldito uniforme. Me quedo quieto. ¿Por qué no un día diferente? Fíjense además lo curioso de este relato de Eloy, ¿no? Que no había ocurrido todavía el momento de la pandemia, o digamos, no había empezado a ocurrir todavía el confinamiento, y ya esta sensación de, de aburrimiento existente estaba, ¿no?, pululando en estas ideas.
Entonces, bueno, esta es parte del jurado. Adolfo Córdoba, Lucas Ramada Prieto, Ariana Bassiani, María Fernanda Paz Castillo, Ariana Esquiloni, Valeria Bielheim, Jaime Yáñez y Virginia Riquelme. Son un grupo de escritores, editores, periodistas, críticos, especialistas del medio de la infancia, sí, de la infancia y de la adolescencia, excepto Ariana Bassiani y de alguna forma Virginia Riquelme, que más bien son del espacio, en el caso de Virginia Riquelme, de la edición y de la poesía, y Ariana Bassiani del periodismo, ¿no? Entonces son personajes bastante distintos entre sí, perfiles muy distintos, y que todos ellos articularon una idea de cómo ellos elaboraron este ejercicio creativo que pareciera no tener trascendencia, pero que para ellos este feedback les representaba que les estaba dando un espacio diferente, ¿no?, a la voz de ella. Era muy interesante porque además esta especie de jurado les preparó audios realmente les dio ciertas indicaciones mucho más profundas de lo que ellos pensaban que podían recibir de estos ejercicios creativos, y encontraban en sus palabras una profundidad una contundencia que quizás no tenían contemplado al principio. Entonces, a partir de este microrelato, los invito al ejercicio de contar. Y con el ejercicio de contar, lo que quisimos hacer fue una exploración mucho más amplia del hecho narrativo. Ya habíamos hecho el microrelato, no queríamos que ellos construyeran historias, y cuando uso el plural, me refiero a mí y al equipo de Pez Linterna, que es la revista que llevo y que el blog que tengo en mis manos, y que de alguna forma hay un equipo de jóvenes que empezaron conmigo, que ya no son tan jóvenes, pero que con los que debatía constantemente este tipo de ejercicios que me quería proponerles a ellos, porque además nuestra intención era poder ofrecerles a ellos un premio final, ¿no?, a las personas que consiguieran o que sostuvieran una mirada sólida, ¿no?, que construyeran una mirada sólida a partir de estos ejercicios. Más allá, y esto no consideraba que las otras prácticas de las otras personas que no eran consideradas por los jurados, nosotros las consideráramos prácticas no adecuadas o de menor calidad, ¿no?, que las otras, sino precisamente el variar de alguna forma a estos jurados, que más que jurados yo los llamaba observadores. Lo que hacía era darles una variedad de voces a estos ejercicios y una variedad de reflexiones y de debate y de respuesta, ¿no?, de estos ejercicios que ellos hacían. Entonces estos adolescentes fueron a hacer el ejercicio de contar, y el ejercicio de contar procuraba, más que ellos escribieran un relato, era que más bien produjeran un guión potencial a partir de este primer relato de Eloy, que había resultado ser el considerado mejor escrito del primer grupo. Este ejercicio de contar es un ejercicio además muy interesante porque ellos tenían que articular como si fueran productores de una productora, sí, bueno, productores exactos de una película de cine o o de una serie o de un ejercicio audiovisual. Y ellos lo que tenían que hacer era una escaleta con este ejercicio audiovisual, que contaran un esqueleto, de que contaran hacia dónde iban a dirigir ellos una potencial historia, de cómo podría ese microrelato expandirse en un mundo bastante grande, y ponerle música, considerar espacios donde se pudieran contar, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer un ejercicio de búsqueda seria de expectación sobre este texto. En este caso gana el texto de Adri. Fíjense que el texto de Adri, estos códigos que ustedes ven QR son las canciones. Ya luego les voy a mostrar el resultado. Para este momento yo no tenía contemplado hacer un libro físico de estos ejercicios, ¿no? Esto se los digo porque es parte del proceso que les estoy mostrando. Este ejercicio de Adri es un ejercicio muy interesante porque lo que hace es una escaleta a partir de distintos años, ¿no? 1999, nació en un país tercermundista. 2000, su madre se separó de su padre, un patético y inútil borracho.
2001, su madre emigró a un país europeo en busca de oportunidades. 2006, vivió 5 años con su abuela y sus tíos hasta que su madre volvió por él y ella, o ella, y le llevó con ella. Era raro, no le conocía lo suficiente a su propia madre. Un país nuevo, pensaba que el suyo era la totalidad del mundo, pues no conocía la inmensidad de ese. Al empezar el colegio le hicieron bullying, no sabía por qué razones tenían, qué quería hacer, qué querían, no sabía nada. Al empezar el colegio, bueno, perdón, aquí se repite, 2008, 2 años y dejaron de acosarle, nadie lo supo, ni su madre, ni sus profes, nadie. Se hizo amigo de aquellos que le hicieron daño. ¿Por qué? Era un niño, no sabía lo que era el rencor. 2011. Comenzó el instituto, un nuevo escalón para la madurez. 2017, no tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad. Su madre trabajó lo que pudo para que él viviera feliz y no le faltara nada. Era su turno de hacerla feliz a ella, tras acabar el grado en cocina, se dispone a encontrar trabajo. Lo encuentra. ¿Por qué no un día diferente? Bebe el café. Entonces fíjense cómo construye Adri una historia totalmente independiente del texto de Eloy y abarca de alguna forma este espacio de vida de este joven que debe tomar un rumbo diferente al que tenía planeado en su mente para poder ofrecerle a la madre emigrante. Este no es un ejercicio personal, ojo, ni es un ejercicio biográfico. Este es un ejercicio que él construye desde cero. Para este caso, teníamos de observadora Karima Lecillos, que es una dramaturga importante, reconocida, y también que tiene recientemente una productora de cine con una película que ha estado en Cannes, de San Sebastián, que ha estado reconocida mundialmente. Entonces, claro, consideré que una persona que estuviera vinculada realmente con el cine, que fuera relativamente joven, fuera la persona que pudiera ser una observadora interesante de estos planteamientos que ellos estaban ofreciendo, ¿no? Y le ofreció de igual manera unas críticas muy interesantes acerca de cómo poder construir el guión, ¿no? Lo que articulaba entonces la mirada de un oficio dentro del cine como un medio de representación. Entonces luego pasamos al ejercicio de seleccionar. El ejercicio de seleccionar era el ejercicio de seleccionar discursos que ellos pudieran decodificar. Es decir, entender el trabajo de la mediación lectora y de la mediación cultural como un posible oficio también. Entonces, en el ejercicio de seleccionar, los dos libros y el corto animado que fueron seleccionados fueron Bandada, publicado por Calandraca, Migrantes, de Libros del Zorro Rojo, y Negative Spice, que es un corto animado bastante bello, la verdad, acerca del duelo, ¿no? De un hijo con el padre. Fíjense que son libros infantiles, y usted diría, bueno, pero estos adolescentes qué raro que no consideraron otros libros de mayor envergadura del mundo adolescente o del impacto del mundo adolescente. Ellos, para este momento de la selección, hay algo que es muy importante recalcar, ya estaba sonando muy fuertemente la pandemia detrás, ¿no? El tema del confinamiento. Entonces esta selección se hizo de manera poco concentrada, quizás es el momento donde el ruido empieza a circular alrededor de nosotros y donde de alguna forma tiene una interferencia muy grande en las ideas que nosotros tenemos del mundo preconcebido. Ellos esta selección empiezan a hacer una especie de planteamientos críticos de por qué estos libros son considerados para ellos libros muy interesantes o imprescindibles en cuanto a la lectura, ¿no? En cuanto a libros que deberían estar en una biblioteca o cortos animados que deberían tener una presencia mucho más grande dentro del mercado, pero en algún momento ellos decidieron que basta, ¿no? O sea, como que ya no pueden considerar el espacio de hacer el ejercicio, lo que me llamo yo el ejercicio del ruido y el silencio, y es cuando el ruido nos ataca, ese silencio de la habitación es acompañado por un ruido incandescente de referencia que nos van llegando de todos lados, de dudas, de miedos, de un ruido muy grande sobre lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y sobre ese espacio de crisis que nosotros no logramos asimilar.
Y de hecho me retan a mí a hacer un ejercicio también de selección. Ellos me obligan entonces a mí, no me obligan, no me invitan a manera de reto, eso sí, a hacer también un ejercicio de selección. Y ese ejercicio de selección fue muy importante para todo lo que van a ver ahora, porque me confrontó también al hecho de cómo la lectura no era un espacio cómodo al cual acceder. De alguna forma, nosotros estábamos en un momento tan extraño de comprensión del mundo, en mi caso, por supuesto, de comprensión de laboral, de cómo mantener cierto tipo de infraestructura, eh, de cómo había cambiado la dinámica de tanto con la familia, con lo social, con lo laboral, con esta relación con los adolescentes, es decir, qué tanto tenía que hacer uno, cuál era la función de uno en medio de esta pandemia, cómo articularse, ¿no? Ante ellos, cómo ser de ayuda, ¿no? Y no ser más bien una presión externa o cómo crear materiales también que funcionaran y que fueran de acceso para ellos y que no fuera, vamos a hacer mil cosas porque todo el mundo está haciendo mil cosas, sino que de algunas de esas mil cosas sean funcionalmente o poderosamente interesantes. Y en ese punto entonces yo encontré al libro de los errantes de Olga Tokarczuk, que es un libro evidentemente para adultos, premio Man Walker International y un libro muy reconocido, eh, que construye la idea del viaje, ¿no? Construye una mirada muy interesante y muy fragmentada, y esto es importante porque creo que el hecho de que fuera fragmentada, de que no fuera una novela completa, hizo para mí también un espacio de encuentro mucho más amable dentro del ejercicio de leer, ¿no? Y me confrontó a cómo también nosotros a veces nos deshumanizamos en cuanto a mediadores de lectura y no nos vemos internamente dentro de esa habitación y no habitamos nuestros propios ruidos en función de querer activar o animar las lecturas de los adolescentes. Y yo creo que de alguna forma este espacio en crisis que fue la pandemia nos obligó a confrontarnos, ¿no? De manera igualitaria con el otro. Entonces, bueno, esto me confronta a qué sentido tiene este ejercicio que veníamos haciendo, que parte de un punto muy distinto al de la pandemia, si ellos tampoco ya, o sea, han creado un muro de aislamiento total a razón de confinamiento y donde yo también me encuentro un poco aturdido, ¿no? Con esto. Pero entonces viene eh, abril 2020, Barcelona. Se recuerdan que yo les dije que tenían también un club de lectura con las chicas de Montornés del Valle. Y con las chicas de Montornés del Valle teníamos un contacto muy constante por WhatsApp, pero todavía no sabíamos cómo ejecutar o cómo llevar a cabo los clubes de lectura. Porque en principio yo me negué, por lo menos si el confinamiento iba a ser un mes, pues no hacíamos el club de lectura un mes, no pasaba nada, pero la intención era mantener y sostener los espacios de contacto directo y de contacto físico. Sin embargo, obviamente esta situación no fue tan, tan posible, digamos, ¿no? En primer momento. Entonces, nace lo que yo me gusta llamar el ejercicio de hablar. En este libro de Olga Tokarczuk, del que les voy a leer algunas citas a medida que vayamos pasando por la presentación, ocurre una reflexión muy seria sobre la persona que viaja, que es una reflexión muy elocuente. Es un ejercicio sobre la anatomía, sí, suena extraño, pero bueno, es un ejercicio sobre el hecho taxonómico y anatómico, pero a la vez también cómo reflexiona ella sobre la errancia, ¿no? Sobre lo errático del ser humano cuando es un ser humano que viaja mucho, como es el caso de ella, y reflexiona sobre el hecho de viajar, ¿no? Y sobre el hecho de cómo se siente uno dentro de estos espacios en el viaje. Eh, en tanto al otro, en tanto a uno mismo, en tanto a esta habitación en silencio, en tanto al ruido, y habla mucho además sobre la conformación de islas, ¿no? También.
Habla de la isla, del imaginario de la isla, del viaje, de la psicología de la isla. Es un ejercicio muy interesante que mezcla esto, ficción, reflexiones, crítica, teoría, y está muy bien, ¿no? Entonces, hay un apartado en la página 172 que se llama hablar, hablar. Entonces dice, dentro y fuera, a uno mismo y a los demás, contar cada situación, nombrar cada estado, buscar palabras, probarlas, ese mágico zapato que convierte en princesa Cenicienta, mover palabras como fichas para jugar a determinados números en el juego de la ruleta. Y si esta vez resulta, y si se gana, hablar, tirar a la gente de la manga, obligarla a sentarse enfrente y escuchar, para después convertirse en oyente de su hablar, hablar. No se dijo acaso, hablo, luego existo. Se habla, luego se existe. Usar todos los medios posibles, metáforas, parábolas, tartamudeo, frases sin acabar. No asustarse si la frase se interrumpe a medio camino como si tras el verbo se abriera un súbito abismo. No dejar situación sin explicar, sin relatar, ni puerta cerrada alguna. Derribarla con la patada de una palabrota. También aquellas que conducen a embarazosos y vergonzantes pasillos que se preferirían olvidar. No avergonzarse de ninguna caída, de ningún pecado. Pecado relatado, pecado perdonado. Vida contada, vida salvada, ¿no? Y entonces en este ejercicio de hablar yo les propongo que hagan el mismo ejercicio del microrrelato que había hecho en tiempo presente, pero sin observadores, simplemente como un ejercicio colectivo en donde cada microrrelato tuviera un sentido, en donde ellas pudieran crear como un macrorrelato con estos microrrelatos. Pero esto era como un ejercicio cualquiera, no era ningún tipo de experiencia de club de lectura, era, bueno, estamos aburridos, ¿qué hacemos, no? Entonces, una de ellas pone, esto es por ella, dijo él, y el mundo lentamente desapareció. Esto es muy Thanos en las películas de Marvel, pero bueno. Justo después se dio cuenta, en cualquier momento la vida pierde sentido. Y aquí ya empecé a decir, uff, o sea, no lo están exteriorizando, pero sí lo verbalizan. Y descubrió lo que era viajar sin moverse. Las personas que tienen esquizofrenia escuchan voces y ven cosas que en la realidad no existen. Yo solo veo cosas que existen en la realidad, pero no significa que no las piense. Y fíjense que entre que no las piense hay 2 metros de distancia. Entonces estábamos aquí, en medio de la nada. Para los que no conozcan este caso, este es el hoyo negro del Fortnite que ocurrió el 2018, 2019, no recuerdo bien. En este juego del Fortnite, en algún momento, todas las pantallas de todo el mundo tenían este abismo negro y no podías entrar al Fortnite y nadie sabía qué era lo que había pasado. Era como si Fortnite hubiera acabado. Esta angustia adolescente de qué pasaba con el Fortnite, que de alguna forma Fortnite es un videojuego y un videojuego muy reconocido, muy mainstream, muy a la par de Disney y Marvel, es decir, muy conocido, mucha fuerza y muchos jugadores. Era un espacio del vacío que ellos no sabían entender porque no tenían respuesta, ¿no? Que al final era una pauta evidentemente publicitaria en el que se estaban preparando y planteando nuevos contenidos que saldrían luego cuando explosionara, ¿no? Este espacio negro. Entonces, pensé, ¿qué podemos hacer con ese espacio, ¿no? Con esos ejemplos que ellas me están dando del vacío en el que se sienten. Y entonces vuelvo al libro de los errantes, en este caso a la página 72, en un espacio, en un primer apartado que se llama Nueva Atenas. Y ella dice, no existe libro que envejezca tan deprisa como una guía. Una bendición, por otra parte, para el negocio de las guías. Pese a que se escribieron hace mucho tiempo, me he mantenido siempre fiel a 2 de estas guías en mis viajes, porque surgieron de una pasión verdadera, del anhelo de describir al mundo. Y desde ese anhelo de describir al mundo, yo dije, chicos, hagamos un ejercicio guía entonces. Vamos a construir el diario del resguardo. Entonces, este diario del resguardo lo que buscaba era que fuera un espacio para que ellas pudieran manifestar su estado con el mundo, su contacto con el mundo, pero también cómo eran sus relaciones culturales, ¿no? Con las cosas que les estaban sirviendo a ellas de hábitat para poder evitar el ruido, ¿no? O para poder articular el ruido, sobre todo.
Traficantes de Libros es porque, bueno, ya se llaman Traficantes de Libros, el grupo, y el diario de resguardo tenía los siguientes objetivos, ¿no? Entonces, a partir de allí entendí que el club de lectura debería exponerse a hacer este ejercicio creativo entre todos. Quería ofrecer acompañamiento lector a través del diálogo nuevamente, que es, por supuesto, mi gran misión de vida. Luego, crear una guía de exploración sobre su consumo cultural, ordenar el ruido de la información y los estímulos y entender al libro como un objeto de construcción. Como todo estaba ocurriendo de manera tan digital, este punto para mí era muy importante. Era que se entendiera al libro como un espacio al que se puede acudir, ¿no? Un espacio al que no debemos perder del foco ante el exceso del mundo digital y de cómo al principio además el libro fue eh, elemento de duda de si era elemento o no contaminante dentro de la pandemia. Entonces, parte de la idea era el libro objeto sigue teniendo una función importante y el libro objeto puede representar muchas otras cosas más allá de un simple libro de lectura. Eh, y este espacio también funcionaba, esta guía o este diario, servía para ordenar toda la información que ellas tenían, ¿no? Usando como excusa o como médula espinal de este diario la exploración de su consumo cultural. Entonces empezamos con este ejercicio de ordenar el caos. Fíjense, estas eran las imágenes sueltas que yo iba recibiendo de ellas, que están dentro del diario, obviamente, pero bueno, esta es una imagen muy viva de cómo eran sus vidas en ese momento, ¿no? Las tareas, Netflix, el Fortnite, otra página de series, las videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidimos ordenar el caos. Y para ordenar el caos empezamos a contrarrestar imágenes que tuvieran un peso para ellas de manera cultural y confrontarlas con otras posibilidades narrativas. Entonces, por ejemplo, esta es una de las primeras páginas del diario del resguardo en donde usamos este círculo del Fortnite que te da esa sensación de la nada más absoluta y del abandono y del caos, de la destrucción, de la soledad. Y lo que le pusimos fue un poema en catalán de la autora María Antonia Salva, de la poeta María Antonia Salva, y que es un texto sobre un dragón, ¿no? Sobre un reptil monstruoso que al final termina siendo, a pesar de todo lo que hace este dragón que está allí habitando. Pero para eso también les quise invitarlas a hacer un ejercicio de edición colectiva. Entonces, ¿qué hicimos? En estas conversaciones de WhatsApp y en este hablar en el WhatsApp, lo que hicimos fue empezar a recoger imágenes que fueran fundamentales dentro del ejercicio de ellas con respecto a lo cultural, que nombraran y enunciaran canciones que les gustaba escuchar, que las estaban manteniendo eh, 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 en algunos casos sí distraía, pero yo les pedía sobre todo eran canciones que resonaran en ellas, cuyas letras les dijeran cosas interesantes en las que apoyarse. Eh, Les invité a que me contaran qué series o qué libros les estaban sirviendo como espacio de encuentro, de espacio de refugio o espacio incluso de confrontación con respecto a lo que estábamos viviendo. Y fuimos acercando a partir de allí, haciendo un ejercicio de edición importante. Y en este ejercicio de edición, siempre que se va a construir el libro, lo importante o lo primordial es entender cuál es el índice. Y el índice se construyó de la siguiente manera. Fíjense, tenemos puntos de trobada, que son puntos de trobada, que en catalán son puntos de encuentro. Entonces, imagínense, en los puntos de encuentro están imaginados como cuando hay una situación en crisis, un terremoto, por ejemplo, y te dicen que debes, cuando vives en zonas de terremoto, hay unas zonas que se llaman puntos de encuentro en las que tú, si estás dentro de un edificio, en un barrio, tú sales del edificio y tienes que asistir a ese punto de encuentro, que es el lugar a donde toda esa comunidad de esa parte del barrio asiste para poder saber qué persona ha podido estar o no estar, ¿no? Dentro de la emergencia, o sea, quién ha podido salir de la emergencia. Entonces, puntos de encuentro significaban o representaban para el lector que iba a encontrarse con este libro
un punto de encuentro en donde pudiera abrazar algún tipo de recomendación que estas adolescentes estaban haciendo. Habían recomendaciones de libros, de series, de películas, de videojuegos o de obras de arte. Estos puntos de encuentro significaban eso, como un espacio en donde tú te encontrabas a salvo y donde podías además compartir con el otro esa sensación de resguardo. Luego teníamos dudas existenciales, que son dudas existenciales, y que son estas reflexiones que a partir de la música, sobre todo de la música, nacían, ¿no? Y las ponían en confrontación con respecto al mundo que tenían pensado. Entonces, aquí son recomendaciones de música y letras de canciones y videos musicales. Y luego están citas de otros diarios, que son citas de libros y series que le funcionan a ellas como espacio de diario de reflexión. Fíjense que es muy interesante porque además ellas fueron las que decidieron que más que una guía, eso tenía que ser como un diario, ¿no? Como quien habita el espacio íntimo y quien trata de entender el sonido propio y el silencio peculiar que hay dentro de nosotros en esa habitación y exponer organizar ese ruido externo y ese ruido interno para poder ofrecérselo al otro de manera organizada. Y teníamos luego estos espacios acá, si ven el mouse, el puntado del mouse, verán que son iconos que están relacionados con lo digital, con el mundo digital, y que van a estar constantemente en el libro, y fíjense que ya estaban antes. Fíjense acá, por ejemplo, está el símbolo del Wi-Fi encendido y abajo está esta especie de jaula, como si el Wi-Fi fuera una jaula, irónicamente. Entonces, fíjense, en dudas existenciales tenemos imágenes como esta, que es un video de Shawn Mendes y entonces tiene un fragmento del texto de Shawn Mendes. O tenemos esta foto, que es una foto que hicieron durante la cuarentena, que es bastante simbólica, de hecho, de esta paloma aquí frente a estos ventanales, y al lado hay dudas existenciales, una página donde hay una canción de la bien querida que se llama Dinamita, que dice: voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en lío, jugar con fuego y cumplir las normas, ¿no? Que era un poco también como lo que la música les daba a ellos como posibilidad de desahogo en medio de una situación de encierro tan grande como fue este, de encierro de distintos tipos además. Luego tiene, por ejemplo, estas otras dudas existenciales. Fíjense que tiene un número aquí al lado. Son tantas dudas existenciales como hay. Y abajo está el nombre del, video, del grupo y de la canción, de la imagen del video que se ha tomado, ¿no? Del fotograma. En este caso es una foto peculiar porque no le hace justicia al libro, porque en una parte justo en la mitad hay un papel cebolla que tiene precisamente impresa la letra de la canción, porque era un ejercicio artesanal como de una nube que pasa de un lado a otro, ¿no? Con este ejercicio de mañana será otro día, corre, 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 corre la sociedad. Tenemos este ejercicio, les pongo solo la parte de abajo, pero este cuadro de Goya completo con fragmentos de una canción. Entonces, en la parte en la otra parte de la obra de arte se señala la duda existencial de la canción y de este lado se señala el punto de encuentro que es la obra de arte, ¿no? Que es la que la recoge. Entonces, fíjense, es apropiarse de las manifestaciones culturales, del arte, de la literatura, de distintos ejercicios culturales y poder hacer una guía, ¿no? De una experiencia hasta lúdica, si se quiere. Entonces luego tenían estos puntos de encuentro, por ejemplo, como con el libro Ciega, y entonces ponían estos comentarios muy a grosso modo de por qué el libro les resultaba interesante, este libro engancha, peligroso, ágil, reflexión a tope, o esta serie es un diario también, eso me gustaba, ¿no? Respeto, hasta aceptación, hasta diversión. Y luego estos fragmentos de otros diarios, fíjense, este fragmento es del diario de una serie que se llama Midnight Hospital, que está en Netflix, es una serie animada, y dice: si no tenemos un hogar, quizás podamos crearlo, porque si estás solo, sabes que hay otros que también lo están. Este lo dice el protagonista. Y luego del diario de la criba de Faraday, que es de Ciega, del libro Ciega, dice:
Mi mayor deseo para la humanidad no es la paz, ni la comodidad, ni la alegría. Es que todavía sigamos muriendo un poco por dentro cada vez que seamos testigos de la muerte del otro. Porque solo el dolor de la empatía evita que perdamos la humanidad. De lo contrario, no hay ninguna versión de Dios que pueda ayudarnos. Y fíjense que son reflexiones muy poderosas que invitan a pensar también cómo se estaban relacionando ellas con la pandemia, ¿no? Con este espacio del ruido. Qué cosas, cuáles eran las preocupaciones que las habitaban. Y luego también fuimos incluyendo ejercicios fotográficos que hicieron ellas, por ejemplo, con este libro de Laura Gallego. Bueno, son varios libros, pero donde resalta el libro de Laura Gallego. O, por ejemplo, este libro de Manuel Marsol y Javier Sáez Castán, el de Museo. Entonces, que eran como recomendaciones que no necesariamente tenían un apoyo en texto o un comentario por parte de ellas, sino que eran libros que ellas las habían acompañado durante la cuarentena. Y luego esta imagen, fíjense, la imagen de salir al exterior te llena la batería de alguna manera, y esta imagen, que es la imagen poderosa de los Juegos del Hambre, te recarga, ¿no? Es como esta mirada de que estaban en el Juego del Hambre, que es una mirada muy recurrente en el adolescente al principio de la pandemia, te va llenando de energía para que el exterior sea una carga llena totalmente. Y luego hicimos una lista de Spotify en donde se podían descargar absolutamente todas las canciones que ellas habían elegido durante este proceso, y al final teníamos las letras traducidas, ¿no? Del inglés al castellano catalán, del francés al castellano catalán o del castellano catalán, ¿no? Y esta imagen final, que fue una de las ilustraciones que hizo una de ellas, que era también como ese espacio de, bueno, esto nos ayuda, nos ayuda a romper la pared que nos tiene alejados del exterior, ¿no? Independientemente de que tengamos que reflexionar mil cosas sobre estos nuevos cambios que implican la nueva normalidad, pero de alguna forma este espacio nos ha invitado a romper una pared imaginaria que teníamos con el exterior. Y entonces aquí es cuando entiendo algo muy importante, que es el ejercicio de la memoria, ¿no? En el texto vuelvo a Los errantes de un gato Carsus, con esta imagen poderosa de que está confrontándote al exterior. Digo, esta confrontación del exterior necesita no hacerse solo como un libro digital, sino se necesita hacer como un libro físico. Pero además, para que ellos entiendan la importancia de este libro físico tiene que tener un solo ejemplar, no hacerle un ejemplar a cada uno, porque entonces esto terminaría siendo un recurso escolar. Y lo que más importa en este caso no es solo darles a ellos una presencia dentro del espacio de la memoria, sino que su voz también formen parte de un espacio en crisis que se estaba construyendo en tiempo presente. Entonces, es entender cómo los jóvenes miraban de alguna manera su relación con esta crisis. Nosotros no queríamos hacer, en paralelo estaba ocurriendo un ejercicio maravilloso de la editorial Wonder Ponder, que eran unas autoentrevistas del aislamiento que se hacían los niños y se formulaban los adolescentes. Estas autoentrevistas, que son maravillosas y muy poderosas, apuntaban como a un rasgo mucho más filosófico, ¿no? Sobre cómo era la relación de ellos con la cuarentena. Yo más bien quería ver era cómo los adolescentes articulaban estos aspectos culturales que ellos tenían con su propia vida, y entendiendo estas crisis que las rodeaban. En el libro de Los Errantes, en la página 62, hay un fragmento que se llama El original y la copia. Y dice: un hombre me dijo en la cafetería de un museo que nada igualaba la satisfacción de contemplar la obra original. Sostenía asimismo que cuanto más copias circularan por el mundo, más se afirmaba el poder del original, un poder en ocasiones rayando en el de una reliquia, pues lo importante era lo único, ese objeto sobre el cual se cernía la amenaza de la destrucción. Para confirmar sus palabras, un grupo de turistas con adoración reverencial estaban frente a una pintura de Leonardo da Vinci. Solo esporádicamente, cuando alguien no soportaba más tanta tensión acumulada, se oía el chasquido de una cámara de fotos que sonaba como un amén pronunciado en un nuevo lenguaje digital. Entonces, si parte del ejercicio que yo quería proponerles era que
tanto el diálogo como el espacio del libro fuera un espacio que ellos pudieran apropiarse y que no estuviera relacionado con el mundo digital, tenía que hacer que este libro tuviera una funcionalidad muy potente y por eso quería hacer la construcción de una memoria de un grupo de adolescentes de un barrio que habían participado o que habían sido víctimas de una crisis, ¿no? Y de cómo ellos reaccionaban a esta crisis. Entonces decidimos en este trabajo colectivo a la distancia de edición del libro, porque todas las decisiones del libro en cuanto a posiciones de las imágenes y de cómo se usaban los iconos y de cómo se señalaban eh, las reseñas de los libros, etcétera, 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 eran decisiones de ella, que yo simplemente lo que hice al final fue imprimir y hacer el montaje final del libro, que luego cuando abrieron correos lo envié a la biblioteca de Montornés. ¿Qué ha sido lo bonito de este ejercicio? Bueno, fíjense que está el libro físico, que tenía un encuadernado, todo muy artesanal, no se mandó, o sea, lo que hice fue solo imprimirlo, pero todo lo hice a mano, pegué las páginas a mano, cosí el texto a mano, le pegué la tela alrededor. Fue un ejercicio que luego se envió y que ha sido muy bonito porque cuando vamos a los colegios de Montornés a hablar de los clubes de lectura y hablamos de esta experiencia, ellos van a la biblioteca posteriormente para revisar estos diarios, ¿no? Piden el diario y es muy bonito porque el diario es un ejemplar único. Bueno, hay dos ejemplares, uno que lo tengo yo en la biblioteca interna y el otro ejemplar lo tiene la biblioteca porque yo consideraba que era muy importante que este diario del resguardo fuera un ejercicio de la memoria de la zona de donde partía, ¿no? Este ejercicio. Eh, entonces, bueno, esto me lleva a reinicio y el reinicio es el ejercicio de encontrarse en las islas. En este libro de los errantes, precisamente, está nombrar las islas, ¿no? De la forma de construir las islas, y entendí que en tiempo presente también tenía que hacer lo mismo, ¿no? Construir con todo esto, material que me habían dado los chicos de Gijón, construir una especie de fanzine de número único que pudieran encontrar en la biblioteca. Pero más que estos ejercicios creativos, lo quise elevar a algo más allá. ¿Cuáles eran los objetivos? Construir el ejercicio de la memoria de un espacio en crisis, comprender sus relaciones con la cultura en la actualidad, dar valor a la biblioteca como espacio de contención, extender el diálogo al espacio para incluirlos en una voz colectiva. Y lo que hice fue hacer el libro de esto, pero lo que me importaba y me interesaba que estuviera dentro de la biblioteca eran las entrevistas que yo le hice a las personas que se habían mantenido hasta el final dentro del ejercicio en tiempo presente. Y para estas entrevistas fueron encuentros personales que hicimos apenas se rompió la cuarentena, entrevistas que luego hicimos en formato facsímil que se encuentran dentro de la biblioteca, en donde se incluyen fotos de la experiencia que ellos tuvieron con respecto tanto a la experiencia de tiempo presente como a la cuarentena, pero que además hablara, ¿no? Como que más que las recomendaciones, que fuera una voz, ¿no? Que se articulara alrededor de lo cultural y no desde la cuarentena, sino cómo se posicionaban ellos ante el hecho de leer, ante la cultura y ante sus bibliotecas. Y lo que más me pareció importante aquí fue rescatar el hecho de que ellos tenían que entender que la biblioteca era el espacio en donde ellos podían articular su voz, podían construir una identidad distinta y podían hacer un ejercicio de la memoria. Entonces, cada una de estas entrevistas, que se hizo de manera presencial, apenas se cerró el confinamiento, estaban construidas desde la voz de ellos, pero también desde una selección de fotos que ellos decidieron hacer como última actividad a partir del ejercicio de la fotografía como espacio de representación de estos adolescentes en espacio de crisis. Y en este caso, esta imagen, bueno, habla por sí sola mucho, es una imagen poderosísima, es una imagen muy, muy poderosa visualmente, artísticamente, estéticamente, en cuanto a lo que es estar en este espacio del silencio y del ruido, ¿no? De ese contraste raro y confrontación entre el ruido y el silencio, ¿no? En este caso, Camilo Villegas, que es un fotógrafo
que recientemente ganó algunos premios en Barcelona, fue la persona que consideró las fotografías de ellos y les dio este feedback de observación, que al final yo lo que hice fue darles a ellos, a estos 3 personajes, que se mantuvieron de manera sostenida con toda la actividad, darles una pequeña biblioteca a partir de sus propios gustos literarios, ¿no? Y en esta biblioteca se podían incluir un mes gratuito de Spotify, un mes de Netflix, más una serie de libros que creaban un mapa lector en cuanto a las búsquedas personales de ellos. Este fue el resultado final y en cada biblioteca se encuentran estas conversaciones en físico porque insistía en reivindicar el espacio de la memoria, ¿no? Y entonces vuelvo a Tokarczuk, a los errantes, que dice: en realidad no existe movimiento alguno, como la tortuga de la paradoja de Zenón. No nos movemos en dirección alguna. Apenas peregrinamos hacia el interior de un momento y no existe un final ni un objetivo. Lo mismo podría aplicarse al espacio, ya que a todos nos separa la misma distancia del infinito. Tampoco existe ningún en alguna parte. Nadie permanece anclado en un solo día ni en un solo lugar, ¿no? Y aquí yo pensaba que probablemente el ejercicio al final de lo que se había construido hasta ahora era habitar precisamente a este ruido, ¿no? Proveer de islas y de posibilidades este ruido que estaba acosando de alguna manera a los adolescentes con los que estaba interactuando yo. Cierro con esta final imagen que Sofía, que con 16 años decide que su objeto relevante durante el confinamiento fue un espejo, porque verse en el espejo sin la mascarilla la confrontaba a ella a cosas muy importantes que quizás no tuvo tiempo de reflexionar antes, ¿no? Tenía como mucho tiempo para pensar en ella misma y en esa imagen que le da el espejo. Entonces Sofía dice: esto tiene que ser mucho más que un diario. A ver, me explico. Quiero que sea como el eco. Son ondas acústicas que rebotan contra las paredes, ¿cierto? Entonces eso, que se expanda y que resuene bien fuerte para que cuando vuelva lo haga a modo de reflexión. Entonces ella lo que hace es, fíjense cómo se apropia del ruido para hacerlo esto, una onda, ¿no?, que rebota contra una pared y le devuelve una reflexión. El cierre final de este diario son estas fotos que hicieron del cielo con intervenciones posibles de cómo el caos puede atacar en distintas manifestaciones. Está el cielo de manera esplendorosa, pero también podemos encontrarnos a un dinosaurio o al castillo ambulante, a Godzilla, o podemos encontrarnos a una Among Us, un dragón, o el cielo nuevamente bello de un atardecer, el cielo, y quizás una obra de Magritte como La Grande Familia, en donde un ave lleva dentro de sí todo el cielo, así como dentro de la habitación puede habitar, dentro de tu propia habitación puede habitar todo el ruido ordenado que uno pueda o sea capaz de hacer. Muchas gracias. Moitas gracias, Freddy, por esta charla tan extraordinaria y por esta experiencia vivida y experimentada con estes adolescentes durante este ano tan difícil. E, por outro lado, moitas gracias de ter participado con nós neste momento tan difícil para ti.